Si adivinara, diría que eres un programa del mundo de las máquinas. Igual que él. Bien hasta ahora. Pero si fuera cierto, tú serías parte del sistema. Otra clase de control. Continúa. Supongo que la pregunta más obvia es... ¿cómo confiar en ti? Bingo. Es un dilema, no cabe duda. Lo malo es que no tienes forma de saber si estoy aquí para ayudarte o no. Eso depende de ti. Bienvenidos, están escuchando el Logos Podcast. Reloaded. Guerra Mundial Z. Segunda parte. Buenas noches, amigos podescuchas. Estamos reunidos de nuevo para terminar de hablar de nuestro libro Guerra Mundial Z. Estamos con nuestros amigos podcasters, Kiwi Sly Rocker. Hola, buenas noches, Kiwi, ¿cómo estás? Hola Nexus, ¿cómo vas? Una noche fría, muy fría, pero nada, súper, ya retomando la segunda parte de este podcast, que inicialmente la primera vez que lo grabamos terminamos coincidencialmente en una noche y esta vez se nos alargó, pero pues chévere porque hemos retomado como más cosas a fondo y esto lo hace que sea un podcast un poco más completo, entonces chévere que sea así. Vale, muchas gracias, Kiwi. Sí, yo creo que la primera vez fuimos muy resumidos, lástima que no hayan podido escucharlo, pero bueno, ya lo dijimos en la primera parte. También nos acompaña nuestro amigo Natu. Hola amigos podescuchas, estamos aquí de nuevo para hablar de este buen libro y seguir profundizando en estos temas y haciendo hipótesis acerca de cómo sería la cosa aquí en Colombia o en Latinoamérica y etcétera. Gracias. Muchas gracias, Natu. Y por supuesto nos acompaña nuestro amigo 01. Bueno, Nexus, ¿qué tal? ¿Cómo se ha sentido en esta presentación del podcast anterior y nuevamente acá en un nuevo episodio de Logos Podcast Guerra Mundial Z, segunda parte? ¿Cómo se ha sentido? Pues muy bien, yo creo que esto es más difícil de lo que parece, pero bien, contento aquí, nervioso, pero preparado. Bueno, ahí poco a poco uno siempre se va soltando al principio. Uno siempre se mira, se escucha los primeros podcasts y obviamente es muy diferente a lo que uno va evolucionando a lo largo de todas las sagas de podcast que vamos grabando. Pero bueno, lo felicito, ahí va muy bien. Sí, igual yo lo felicito, las primeras veces no son tan fáciles, ¿no? Sí, siempre es así. Muchas gracias. Bueno, entonces, estamos acá reunidos para hablar, para la segunda parte de nuestro libro. Vamos a continuar esta saga de Guerra Mundial Z, esta novela. Iniciamos en la primera parte con, digamos que los primeros capítulos, alertas, culpa, el gran pánico, cambiando la marea, frente de guerra en Estados Unidos. Y hoy vamos a hablar de los tres últimos, que son alrededor del mundo, guerra total y despedidas. Vamos a tocar los temas más importantes y pues los que más nos gustaron también. Logos Podcast. Reloaded.
alrededor del mundo y por encima. Bueno, después de tanto sufrimiento y después de tanta catástrofe, una historia donde un otaku que es bastante aislado, que es bastante freak, vive en su apartamento, juega, no sale de él, digamos que es una persona que no tiene como muchos amigos, aún con su familia es un poco aislado. Y cuando llega el virus, él lo coge encerrado en su apartamento haciendo nada, jugando. Digamos que la forma en que escapa y todas las situaciones que le suceden sería como el ideal, lo que quisiéramos que nos pasara a nosotros. De hecho tiene una katana y todo el mundo como que ¡ah! Una katana y voy a salir con mi katana y tal. Esa historia me parece muy interesante, me parece muy chévere, porque le da como un poco de relax al libro, como que después de tanto hablar y de esto podría ser realidad y esto no sé qué, como que este pedazo de ficción dentro de la ficción me parece muy, muy interesante. Este es un tema que en algún podcast anterior también tú lo mencionó, que este es un término de una patología, creería yo, exclusivamente de Japón, que se llama los hikakimori. ¿Qué opina Natu, retomando un poco ese tema que ya habíamos mencionado? Sí, precisamente pues aquí se pone en evidencia como esa situación o ese fenómeno de los hikikimori. Entonces lo pronuncié mal, hikikimori. Sí, yo también lo pronuncié mal. Anyway, los hikakimori son personas que pues debido a la presión social en Japón, ellos pues son personas muy disciplinadas, pero todo tiene un balance, ¿no? Y también todo tiene un límite. Y pues en estas culturas occidentales, orientales, sobre todo la japonesa, las personas casi que rompen su individualidad por ser parte de un grupo. Y esto hace que a la larga pues rechacen participar en digamos, en la cotidianidad. Esto hace que las personas pues, pues a la larga se aíslen y rechacen el mundo exterior. Algo muy chévere de esta historia es que a la larga pues uno pensaría que una persona que esté aislada en un cuarto, que no es capaz ni de hablar con los papás, o no es que no sea capaz, sino que no está acostumbrado, no, sí, no. Sí. Pues empezando que en Japón no son las personas más sensibles, emocionales del mundo, ¿no? Porque pues para ellos, por ejemplo, un abrazo no es con lo más común que tú vivas, así sea con las personas que vienen a tu alrededor. Sí, fíjate curiosamente que como tal yo no diría que no sean sensibles, sino que son reprimidos. O sea, son tan sensibles que tienen que encerrarse porque no soportan no poder expresar lo que sienten. No, yo me refería en general al japonés, es un poco serio en cuanto a las emociones que puede mostrar un colombiano. Sí, los japoneses consideran como que expresar los sentimientos es un síntoma de debilidad en general. Y a la larga lo que están haciendo es pues tragarse todo lo que sienten, ¿no? Y pues lo cual no es bueno, ¿no? Pues llevado al extremo no es tan bueno. Y bueno, pensando pues acerca de una persona que se recluye en una habitación, no sale al mundo, no interactúa con nadie, se la pasa jugando videojuegos en internet, no habla ni con los papás. Algo chévere de esta historia es ver cómo al final logra sobrevivir el protagonista, ¿no? Y descubrir a partir de la supervivencia que las barreras que se ha impuesto o que había tenido en su vida pasada eran barreras que son derrumbables, ¿no? Porque una cosa es que tú te deprimas porque la sociedad te presiona y sea muy reprimida. Pero otra cosa es luchar por sobrevivir. Y ahí cuando se pone la vida en peligro es cuando ya como que la gente dice ya dejémonos de tantas tontadas y ya vamos a superar las cosas y a sobrevivir, que es lo que él a la larga hizo y tuvo que romper su enclaustramiento, ¿no? Sí, finalmente es algo que él decidió elegir en este término que usan, no sé si el autor hasta donde haya investigado. Lo que ustedes dicen de los hikikomori es, no me acuerdo cómo se dice, hikikomori. Hikikimori. Hikikimori.
No, a lo que iba es que aparte no solo de lo que hablabas de los hikikomori, ay, no, hikikomori, no, es que no he investigado mucho del tema. De lo que he investigado, porque me gusta mucho, pues como ustedes saben, el tema japonés, el tema, es que los otakus en Japón son personas muy aficionadas a cualquier cosa. Un otaku puede ser un otaku del golf, porque un día decidió, ay, me gustó el golf y se aficionó tanto y se volvió adicto en un día, que al otro día decidió comprar el atuendo más caro para jugar golf, el juego más caro, los palos, ¿cómo se llaman? Más caros. Sí, ya es volverse Entonces, extravagante. exacto. Pero ¿qué pasa? Si a la otra semana no le gustó, simplemente lo deja. Entonces, ¿qué pasa? El término otaku en Japón es esas adicciones que tienen muchas personas. Entonces tú puedes ser adicto, entonces un otaku del ciberespacio, tú puedes ser un otaku de videojuegos, puedes ser un otaku de cualquier cosa, realmente cualquier cosa, de fútbol, de básquetbol, hay otakus de todo. Entonces, pues yo lo había tomado por otro lado, que era un otaku de eso, de los videojuegos, y eso es una vida que decide una persona. Yo no la veo como reprimida, porque nosotros somos una cultura totalmente diferente. Simplemente es una decisión. Es una decisión como yo decidí ser Potterhead porque me gusta Harry Potter. O 01 decidió ser gamer porque le gustan los videojuegos. Es una decisión, pero no es que estén reprimidos, sino simplemente son gustos de las personas. Entonces yo lo vi por ese lado y realmente lo que dices tú, Natu, de por qué sobrevivió, es que en medio de su vida, eh, de hecho ahí ya contaba, ¿no? Que en el juego, de hecho no recuerdo si era un juego o él estaba trabajando en algo que tenía que ver con tecnología, como tecnologías de información, y se comunicaban, todo era como un homework y se comunicaban como por una red. Entonces sus compañeros empezaron a morir. Creo que él era gamer en el... No, era un tema interesante, realmente tocaría volverlo a leer, no me acuerdo, no lo leí este tiempo. Pues, recordando un poco, el protagonista era algo así como un duro de la información. Él tenía como un blog o algo así, y lo que hacía era publicar la información supremamente rápido. Él lo que hacía era ser adicto también, por ejemplo, a los me gustas, a los comentarios. Él decía que en un día podía recibir 100 comentarios. Cuando empezó, digamos, la pandemia zombie, le bajaban a 60, después le bajaban a 20, y ahí en algún punto se empezó a preocupar porque toda la información, o sea, él solamente vivía en torno a la información que él iba encontrando, porque él también tenía su parte hacker, porque él digamos que se infiltraba digamos, en el gobierno, cosas así, y él lograba obtener información que nadie más obtenía. Digamos que él era el duro porque era el primero en obtener esta información y en publicarla y en sacarla a la luz. Entonces él, digamos que la vida de él dependía de eso. Entonces a medida que la gente fue desapareciendo, que la gente le fue comentando menos, entonces él se fue preocupando hasta el punto en que ya quedó totalmente desconectado porque ya no había internet. Sí, señor, tienes toda la razón. No recordaba exactamente si era su trabajo o un juego solamente, pero no, era un hobby. Era un hobby, sí. Un buen hikikomori. Trae la palabrita. Hikikomori. Entonces ahí se vendrían uniendo relacionando las dos palabrillas japonesas. Pero sí, súper interesante la manera como él sobrevive, porque tiene que salir del apartamento, se demora creo que una semana, no recuerdo cuánto, porque saliendo del edificio. ¿No? Es bien sí, es justamente una como no hace ejercicio, no hace nada. Yo me lo imaginé como él. ¿Cómo qué? ¿Como quién? Sí, él dice... Como L. L de Death Note, ok. Como Eru. Sí, él dice que de hecho no vio una gota de sangre porque no recuerdo bien, como que se rasguñó la cara y fue una gota de sangre, y dice que prácticamente se paniqueó, y pues yo pensaba, no, pues así no va a llegar a sobrevivir porque eso es lo mínimo que le va a pasar, pero a la larga sobrevive, ¿no? Sí, pero yo creo que él también hace las cosas con lógica, porque pues bruto no es. No, es una persona inteligente y que tiene lógica, entonces el tema de resolver problemas a él no le queda grande. Incluso en un momento dice, bueno, si no me puedo bajar de este balcón verticalmente y tampoco horizontalmente,
pues lo hago diagonalmente, o sea, es como sabe resolver problemas, un fracasado no es. Sí, Pero yo al quería principio, es que al principio de la historia como que no lo van pintando así como que él es el primero en morir, pero finalmente no lo finalmente es. no. Yo quería agregar algo a lo que Kiwi dice y es que respecto a lo del otaku y el hikikimori, Hikikomori, mejor dicho. Digamos sí, el pues viejo Hiki, el viejo Hiki. Ok. sí, el viejo hiki, sí. Los viejos hiki, se- pues evidentemente ellos sí se reprimen, porque se encierran en su habitación, no tiene nada que ver con ser otaku, pues igualmente habrán otakus que sean súper sociables y que estén muy balanceados, ¿no? Pero digamos que en un hikikimori lo que se ve es que su afición o su afición que lo llevó a ser otaku es como pasa de ser su fuente como de, de distracción o de apasionamiento a ser como la única cosa en la que puede hacer como para aliviar un poco un vacío, ¿no? Pero Pues a no causa entiendo de por la qué para soledad. todos tienen que ser un vacío, simplemente es algo que les gusta. No, por eso digo que yo no estoy hablando de un otaku, por eso digo que un otaku está bien, Sí, pero ¿no? digamos hablando en este caso específico, yo no creería que yo no lo veo como una persona totalmente reprimida, simplemente que le gusta eso y no está acostumbrado a las personas. O sea, es algo Sí, normal, es algo cotidiano. Si sí, para ti, pero digamos, un día para otro te reprimiste y te pusiste, mejor dicho, existencialista, no, pues me voy a refugiar en otra cosa. Eso es otra cosa. Pero si para ti toda la vida ha sido así, pues normal, o sea, es normal. ¿Sí me entiendes? Claro que el caso pues es que eso es, el caso de los hikis ya es llevar lo que dice Kiwi al extremo. eso es lo que Por yo eso es digo, que es sí. un común Eso- síndrome, sí, como eso una es lo que yo especie digo. de, entre comillas, enfermedad, no sé ya cómo lo verán. Sí, es que eso es un síndrome, o sea, eso es lo que yo Entonces, digo. Yo no estoy es diciendo que llevarlo al los extremo. otakus sean así, sino que un otaku está bien, no hay problema, sino ya es Claro. cuando llega al nivel de hikikimori. Logos Podcast, Cyberpunk, Pensamientos y Tecnología. Listo. Vale. Entonces a todos nos Bueno, gustó mucho esta historia, digamos que a todos nos llama la atención en nuestro país lejano, Japón, y que además se une con la historia siguiente, que también es muy interesante, del sensei Tomonaga y Hiro. Tan bonito. El viejo tomo. Sí, toca decirle todo. Es de pues como lo dice en este caso, sensei, que perdió la vista, es ciego, y él dice que no quería como ser una carga para su familia, entonces decidió, como siempre decidió no irse a vivir con su hermano, porque no quería ser una carga para él. Entonces él buscaba como por sus medios encontrar trabajo, como tener una vida en medio de lo que podía, como sobrevivir antes de la Guerra Mundial Z, como ser vagabundo, pedir limosnas, porque obviamente no conseguía trabajo. Hasta que un día encontró una persona con quien tuvo como afinidad, era un jardinero que era un jardinero de un hotel y desafortunadamente murió, entonces él se quedó como con ganas de morir también, porque era la única persona, digamos, como el único amigo. Y él fue jardinero por un tiempo en el hotel, y sin embargo, cuando empezó el tema de la Guerra Mundial Z, decidió cómo irse, alejarse de todo el mundo porque no quería hacer carga para nadie, porque sabía que si todos querían huir, él pues iba a ser una carga, porque no se podía mover igual, o escapar, o no podía. Entonces él decidió irse a las afueras de la ciudad donde se encontraba, en este momento no tengo el nombre, y, y empezó a vivir como en una especie de bosque, llegó muy muy lejos de la ciudad
y empezó a conocer a su alrededor, ¿no? Entonces, un día simplemente empezó a escuchar unos pasos que se acercaban a él, suaves, sin prisa y como unos gruñidos. Entonces él empezó a conocer a los Z, a los zombies, y empezó como a aprender cómo a defenderse de ellos. Y él tenía un arma que parecía una espada, decía él, pero era como el bastón con el que andaba siempre. Y así vivió, como llegaban pocos zombies a donde él estaba, pues empezó a sobrevivir así. Y casualmente llegó a ese lugar nuestro protagonista del anterior historia, que era Kondo Tatsumi, nuestro otaku estrella. Llegó y básicamente lo enseñó, quedaron los dos como sobreviviendo. Pero es una historia muy bonita. Ah, sí, Kiwi, es muy interesante esta historia porque además es una de las más espirituales, digamos, de todo el libro, con justa razón, en todo el tema oriental. El japonés Sí. ciego, digamos que tiene como una filosofía que él, digamos que va como adaptando a lo largo de lo que él va viendo. Inicialmente, él se trata a sí mismo como una escoria de la sociedad. Él dice, no, yo no sirvo para nada, yo soy un ciego, no quiero ser, digamos, como digamos, como un estorbo a los que me están ayudando. Yo quiero como tratar de salir adelante por mi cuenta. Y él en algún momento cuando ya ocurre el tema de los muertos vivientes y que se aísla del mundo, digamos que por una parte es cobarde, por otra parte digamos que no quiere, o sea, él en general digamos que no se quita la vida porque precisamente por esa cobardía y él decide sencillamente aislarse y prácticamente como que recibe un llamado de los dioses, digamos. Él los menciona acá como los kamis. De pronto para las personas que nos estén escuchando, estos kamis es muy conocido para los que somos fanáticos de Dragon Ball por el tema de los kamisama. Entonces Mm. él menciona los kami que en algún momento él va a recibir como un llamado a la acción. Entonces en algún momento lo empezaron a atacar, por ejemplo un oso, lo atacaron los muertos vivientes y él se fue dando cuenta que él podía reaccionar ante este tipo de situaciones de una manera, digamos, para salir pues airoso. Entonces este capítulo muy espiritual, ahí mencionan mucho, por ejemplo, el shintoísmo, el camino de los dioses, el respeto a la naturaleza, todo este tema pues curioso de pronto para conocer otra cultura para nosotros los lectores de este libro de Guerra Mundial Z. Entonces fue chévere como esa evolución de este personaje, desde ser digamos cobarde o una escoria, ya volverse pues como ya lo vemos, el trato que ya le tienen al final, pues ya es un sensei, ya es pues una persona respetable y tuvo que pasar por todo este rumbo, por todo este camino. Entonces, y a qué manera de paréntesis, en el podcast anterior mencionamos que, o específicamente Kiwi decía que cada cultura pues le da un nombre a los muertos vivientes, ¿no? Los Sags, por ejemplo acá en el tema japonés, a los muertos vivientes les dicen los Siafu, para que lo recuerden un poco. Es un paréntesis Ah, ahí sí, yo no me para que acordaba. recuerden. Entonces sí, Nos faltaba. en general, pues el tema espiritual también como una especie de trasfondo que yo le vi bastante importante a esta historia de este japonés. Logos Podcast Reloaded. Un capítulo que nos toca bastante, que es Corea del Norte, donde nos muestra la situación en el país. Digamos que es el capítulo que más real nos parece, porque la dictadura ya genera, digamos que muchos conflictos. Y parte de lo que sucede en este capítulo es que el mundo entero, y en especial Corea del Sur, le tiene miedo a ingresar a Corea del Norte. Corea del Norte se convierte como en un país fantasma debido a que todos se, digamos que se meten bajo tierra y nadie quiere abrir, nadie quiere llegar allá, en parte por el miedo de tener trampas Sí.
al ingresar, porque podrían abrir las puertas de una pandemia, de una nueva epidemia del virus, por tener un país completo de zombies metido bajo tierra. Claro, este capítulo es súper, ay, perdón, este capítulo no, esta historia es bien interesante porque además habla como un poco como de cómo tratan en Corea a las personas, ¿no? Que es como desde chiquitos a toda la población les enseñan a que tienen que estar preparados para una guerra. Es como, para ellos la educación más importante es defenderse, es manejar armas, es como todo este mundo militar. Entonces, el entrevistado también nos cuenta lo que tú dices, Nexus, cómo Corea del Sur tenía miedo a saber dónde estaban todos, porque en las cámaras lo que ellos empezaban a ver, a notar, era que todas las personas empezaron a desaparecer de a poquito, de a poquito, de a poquito, de a poquito, hasta que se dieron cuenta que todo el territorio estaba debajo del país, como en subterráneos. Entonces, ya al final decía como no sabemos qué pasó con ellos, no sabemos si el presidente, si el gobierno les dijo la verdad que esta guerra acabó, o si ellos todavía están pensando que todavía se están preparando y están pensando que esto no ha terminado. Entonces, es bien interesante esta historia. ¿Qué opinas tú, querido 01, de esta historia? Bueno, pues sí, lo que dice Kiwi es cierto, ellos estaban bastante, o lo que dice el entrevistado es que Corea del Norte es uno de los mejores países en el sentido que está bastante preparado para cualquier guerra, en este caso pues la guerra mundial Z contra los zombies, y ellos, o lo que presume el entrevistado es que ellos terminaron aplicando una doctrina llamada Chan, ellos lo mencionan ahí, que es como una versión, digamos, coreana del plan Redeker, que nosotros lo mencionamos en el podcast anterior. El plan Redeker básicamente era, se resumiría en una frase: el fin justifica los medios, entonces yo quiero salvar a unos pocos a costa de la gran mayoría que van a ser como la carne de cañón. Entonces, en ese sentido, pues Corea del Norte pues recurrió a una estrategia de meterse debajo de la tierra. Sencillamente los coreanos del sur estaban como sospechando, ¿será que nos metemos allá a ver qué está pasando? El mismo entrevistado dice que él quiere ir, así sea a pie, él quiere entrar allá a Corea del Norte, perdón, a ver qué es lo que está pasando, pero no lo quieren dejar porque, como decía Nexus, ¿qué tal si él activa esas defensas automáticas que Corea del Norte tiene? Por ejemplo, si pasa un avión, por ejemplo, a hacer hacer espionaje, entonces se activan como las trampas automáticas o las defensas automáticas que ellos tienen para derribar los aviones. Entonces, obviamente, si él va por tierra, de pronto algunas minas o algunas defensas que ellos tengan, pues lo terminan matando, o incluso activando, ahí mismo los mencionan, activando de pronto armas nucleares por el afán o la curiosidad de saber qué pasó con todos estos coreanos. Y eso por un lado, y por el otro, pues imagínense toda esa cantidad de muertos que de pronto posiblemente lleguen a estar allá encerrados, y qué tal si los terminan sacando a la luz. Entonces, pues sí, ese capítulo muy interesante, como decimos, pues muy actual en el sentido de la dictadura, que todos obedecen lo que dice el líder, y si el líder dice vámonos todos debajo de la tierra, absolutamente todos van a hacer caso sin cuestionarse absolutamente nada. Sí, claro, o sea, este capítulo es el que más, digamos, que ese aspecto de realidad nos muestra. Otro aspecto importante es el miedo. En este momento Corea del Norte, digamos que es el coco, el terror en el mundo, digamos que por encima, para mí, un poquito por encima de Rusia. Y en el libro sigue siendo. El mundo le sigue temiendo a Corea del Norte, aunque ya no hay gente, aunque ya no hay un líder o una persona que esté como mostrándose ante el mundo, pero sigue siendo el miedo a entrar, el miedo a tocarlos, porque podría generar de nuevo la pandemia. ¿Ustedes qué pensarían, por ejemplo, si eso nos ocurriera aquí en Colombia, si nosotros estamos acá pues tratando de defendernos de una posible infección zombie, de un momento a otro todos los de Venezuela les dice el dictador de turno Maduro o el heredero de Maduro,
y de un momento a otro todos los venezolanos se desaparecen, ¿ustedes qué pensarían? Teniendo en cuenta que Venezuela actualmente es una dictadura, que todo está controlado, que está militarizado, ¿ustedes qué opinan? Por ejemplo, ¿qué opina Natúa al respecto? ¿Usted qué pensaría de Venezuela? Uy, no, pues yo lo que pensaría es que los gobernantes lo que hicieron fue encerrar a toda la gente en un lugar para que los zombies se alimentaran de ellos y que los líderes de la nación quedarían a salvo. Pensaría algo de ese estilo, como, no, este man los encerró en una cárcel y está alimentando a los zombies de alguna forma para que no ataquen al gobierno. Eso es lo que pensaría de una dictadura. Listo. Yo creo que hay una diferencia muy grande entre la de Corea del Norte y la de Venezuela, porque Corea del Norte, por miedo, por costumbre, por lo que sea, por cultura, es organizada, mientras que Venezuela no, y no sabemos, porque lo que nos llega es lo que nos dan los medios. No sabemos a ciencia cierta si lo que está pasando en Venezuela es tal cual lo muestran, pero pues yo creería que no sería tanto como que obedecieron su dictadura, sino que serían erradicados totalmente. O sea, que Sí, habrían tenido un problema de zombies tan grande que hubieran podido ser erradicados. sí, en ese sentido Nexus tiene razón. De pronto habría que ver que Venezuela es muy diferente en el sentido de la disciplina a Corea del Norte. Yo creo que si hubiera sido más probable de pronto un Un pánico general, exterminio. ¿no? Y un exterminio con el ejército y algo como no tan a la ciega, ¿no? Sí, lo que dice es totalmente cierto, la disciplina es como la gran diferencia, porque yo sé que igual en Venezuela todavía están tratando de rebelarse contra estas dictaduras o digamos que por lo menos se puede intentar. En cambio en Corea del Norte pues sencillamente las personas no se les pasa por la cabeza eso. Eso es como una gran Sí, diferencia. sí, exacto, es que no existe forma, o sea, para los, no sé cómo se dice, coreanos del norte, norcoreanos, perdón, para los norcoreanos, Norcoreanos. eh, para ellos no existe esa posibilidad de rebelión. Mm, Lo que eh, pasa es que porque ya tienen instalada como esa cultura de guerra, entonces va a ser más normal. Pero en cambio en Venezuela no todos son así, o sea, ellos son más como nosotros, ¿no? Que están divididos. Yo creo que nosotros también nos están vendiendo como una imagen de lo que sucede en Venezuela, pero realmente nadie, o sea, nadie puede dar como un veredicto de lo que pase allá, porque unas personas dicen una cosa, otros dicen otra. Pero en general, por ejemplo, lo que yo pienso es que yo no creo que todos le hagan caso, por ejemplo, a Maduro a tomar una decisión de esas. Y digamos que los presidentes que hemos visto por las decisiones que han tomado, yo creo que en un caso tan extremo se les podría salir de las manos. O sea, porque no tienen controladas a las personas como lo tienen en Corea. No tienen ese control, no los tienen disciplinados de esa manera. Y por falta de esa disciplina se les saldría de las manos. sí, Sí, correcto, o sea, exacto. precisamente ese es el problema con Venezuela, y digamos que no habría, lo único que podríamos comparar es la dictadura, que de hecho en Corea del Norte es una república con dictadura, ¿no? O sea, hubo elecciones presidenciales, si no estoy mal. Una democracia toda loca. Sí, sí, el único candidato era Kim Jong. Sí. Kim Jong, el único era el dictador, o Una sea, monodemocracia. sí, algo así, o sea, una democracia dictatorial, alguna vaina así loca, porque finalmente pues no tiene el esquema de democracia real. Bueno, muchachos, y hablando de dictaduras, en el libro nos relatan, no es el orden en el que están las historias, pero ya que estamos tocando las dictaduras, hablamos de Cuba. Nos muestra cómo Cuba se pudo convertir en una potencia mundial
debido precisamente, haciendo algunas conjeturas ahí por encima que no están en el libro, como a su práctica de no dejar salir a los balseros y como a ese mar tan complicado que está alrededor de Cuba y que los balseros no pueden llegar, etcétera. Cuba se convierte en una potencia mundial porque el virus, y al estar tan cerrado Cuba, el virus no llega a Cuba de la misma forma que llegó a otros países. Ahí digamos que hay una contradicción un poco en el libro en cuanto a las mareas a las hordas de mar de zombies. Y, y pues podríamos como discutir eso, debatir eso, pero pues teniendo en cuenta la dictadura y teniendo en cuenta la situación política de Cuba, precisamente no llega el virus a Cuba y ellos digamos que logran sobrevivir casi que intactos. Yo estuve pensando un poco en ese punto que tocas de por qué si no llegaron de X manera los zombies, no entraron como por marea y todo el tema. Y es que estaba leyendo la historia y recuerdo que ellos decían que contenían, o sea, se organizaron también que contenían todas las playas como para estar limpiando todo el tiempo. Todo el tiempo estaban limpiando. Y hay otra historia que habla también precisamente de las playas, de cómo contenían como afuera los zombies. Y era también como en las playas habían como guardas y todo eso que empezaban a matar a los zombies. Entonces yo creo que por ese lado se salvaría la historia en ese de pronto error. No profundizan mucho en el tema, pero sí dicen que hacían como una limpieza, más o menos. Y algo Sí, bastante curioso de este capítulo, de esta historia, es ver cómo Cuba se fue convirtiendo en una potencia regional, ¿no? Teniendo en cuenta como ese cambio de rumbo que hubo en el sentido de que Estados Unidos, como vimos en el podcast anterior, en la parte de la saga de Frente de Guerra en Estados Unidos, como ellos, digamos, cayeron inicialmente. Entonces, esto hizo que prácticamente toda la hegemonía mundial de quiénes son los líderes, las potencias y demás, pues todo esto fuera como cambiando de rumbo. Y pues como Cuba, ya lo mencionaron, pues se logró controlar bastante bien el tema de las playas y todo esto pues fue recibiendo también a los estadounidenses, que si mal no recuerdo también los recibía en balsa, ¿cierto? sí, precisamente es que esa es la contrariedad, o ese es el aspecto interesante de este La capítulo. paradoja. Sí, la paradoja de este capítulo, y es que de la misma forma que los cubanos querían salir de Cuba, valga la redundancia, en balsas y tratando de huir, ahora los norteamericanos querían ingresar a Cuba huyendo no de una dictadura, bueno, podría haber sido una dictadura zombie, eh, pero querían huir y querían buscar un lugar mejor, y ese lugar mejor era el que siempre habían odiado, que era Cuba. Sí, de pronto algo interesante también ahí que pues mencionan es el asunto de los médicos, lo cual es cierto y de nuevo pues reafirma como la realidad del libro, ¿no? La realidad dentro de la ficción, porque mencionan que pues Cuba fue de los primeros países que empezó a entender la naturaleza del brote, porque efectivamente ellos tienen un cuerpo médico pues muy especializado y avanzado. Muchas personas van a Cuba a ser operadas, ¿no? Sí, correcto. Ese es uno de los aspectos claves y bueno, es como una sumatoria de muchas cosas, ¿no? El hecho de que sea una isla, como vimos anteriormente en uno de los puntos del plan Reker, era el tema de aislar a unos pocos a costa de que mucha gente pues alrededor de este punto central pues se vaya sacrificando y como que vaya aislando a esta isla de los zombies. Pues digamos que es como algo curioso. Cuba es la isla, está bien protegida, tiene buenos médicos, tiene unos planes, digamos, de quién entra y quién no, porque también hay como esa parte de restringir la entrada de la gente. Y entonces se fueron organizando y también es curioso cómo se fueron mezclando los estadounidenses, los gringos con los mismos cubanos. Inicialmente digamos que los estadounidenses tenían como un perfil bajo y a la larga se fueron mezclando y pues ya pues al pasar de los años supuestamente, pues por eso también ayudó a que Cuba se convirtiera en una potencia, esa mezcla cultural de estas dos, digamos, países. Sí, entonces es muy curioso. Yo creo que
En esta parte lo podemos comparar con la película del día después de mañana. No tengo el nombre en inglés exacto. Donde hacen lo The Day mismo, o sea, After el Tomorrow. final del... Ah, ok, la traducción es literal. Vale, gracias. Sí, sí, es Siri. que a mi mamá le encanta esa película. Eh, en ¿Esa cuál era? donde ¿Esa al película final cuál de la era? película... ¿Era la de la nieve, la del que se congeló ¿Cómo? todo? Sí, sí, La- es esa. Sí, digamos que la catástrofe mundial de forma climática, Climática. donde Estados Unidos queda cubierto totalmente de hielo y pues es inhabitable, Ujú, totalmente. sí. Y es muy curioso, no sé si hasta el punto de ser risible de ver el pedazo y como que reírse de la situación, donde el vicepresidente, que es el que sobrevive, no es el presidente, eh, les da como, hey, les perdonamos la, la deuda externa, discúlpenos por tanto problema y pues ustedes déjennos quedar aquí, a los que sobrevivimos, y pues quitemos el muro. ¿Se acuerdan ese que tenemos tanto problema de la frontera? Pues quitémoslo. O sea, es muy curioso ese final y pues se compara mucho con con esta historia de Cuba, porque Sí, es verdad. después de tanto sufrimiento contra los mexicanos y o cubanos, Estados Unidos termina rogándoles porque los ayuden. Sí, correcto. Listo. Entonces, digamos que esta era la parte como seria de esta sección. Guerra total. Prácticamente con este cerraríamos la saga de Alrededor del Mundo y por encima. Entonces, Nexus, ¿qué le parece si continuamos con la siguiente? Claro que sí. En esta, como lo dijo 01, ya redondeamos la saga de Alrededor del Mundo y por encima. Vamos a la saga siguiente, que es Guerra Total. Digamos que esta ya es como la parte de más acción del libro, donde ya empezamos a ver movimientos de los seres humanos para poder sobrevivir a este virus. Ahí tenemos una historia de Travis de Ambrosía que nos habla del concepto de la guerra total en contra de los zombies, donde ya digamos que hay más acciones en contra de los zombies y no tantas acciones pasivas como digamos que descentralizadas. No sé, 01 si nos quiere comentar al respecto. Pues este capítulo transcurre en Finlandia y acá justamente hoy que estábamos hablando por Skype con Kiwi, tú me habías enviado una canción de Iron Maiden, ¿sí recuerdas? Sí, por Over the supuesto. Hills and Far Away. ¿Sería? No, de ¿Sería? Trooper, de Trooper. The ¿No? Trooper. You'll take my life, but I'll take yours too. You fire musket, but I'll run you through. So when you're waiting for the next attack, you better stand, there's no turning back. The bugle sounds, the charge begins. But on this battlefield, no one wins. The smell of earthly smoke and a horse's breath as a virgin into sudden death. Es que pues estábamos como analizando la canción y pues me hace recordar acá una historiadora colombiana llamada Diana Uribe que en alguna parte de sus sagas de Europa ella mencionó a esta banda a esta canción de Trooper porque hablaba de esas batallas, de esas guerras
como que en algún momento se enfrentaban unos ejércitos. Digamos que es muy coherente acá con lo que vamos a hablar de guerra total, porque justamente en algún momento ya la humanidad se va a enfrentar como al límite. Absolutamente todos tienen que participar en esta guerra y de ahí sale la definición de guerra total, donde todas las personas, cada hombre, mujer, niño, están trabajando para la victoria. Eso lo define así este libro, la definición de guerra total. Entonces, pues de esta canción de Iron Maiden, justamente en algún momento hubo una batalla, así que sobre todo en el siglo XIX se hablaba mucho de la guerra total, que eran guerras definitivas donde se enfrentaban en unas batallas y había un ganador, digamos, claro. Esta idea de guerra total se perdió en el siglo XXI porque ya eran guerras de años, ya no era una guerra total, sino eran guerras de años donde habían trincheras, se enfrentaban en las ciudades, pasaban de una ciudad a otra, metían a la sociedad civil, bueno, mejor dicho, hubo un cambio en el siglo XX, pero bueno, curioso que este autor Max Brooks lo mencione nuevamente acá, Sí. el concepto de guerra total, porque absolutamente todos tienen que participar porque acá no hay pierde. Sencillamente también mencionan que por ejemplo la clave acá es sencillamente yo tengo un ejército y lo que tengo es hacer, alimentar y liderar. Entonces hacer es sencillamente tener todo este ejército para que empiece a atacar al enemigo. Lo tengo que mantener, el tema de alimentarlo, mantenerlo y proveerlo de todo lo que necesite, y liderar, porque obviamente tiene que haber una persona que controle todo para que las cosas no se salgan de las manos. ¿Y qué pasa con el ejército de los muertos vivientes? Ellos no están controlados, ellos no tienen estas restricciones, ellos sencillamente atacan, no tienen que, digamos, siendo pues un poco rigurosos, pues no se tienen que alimentar como los seres humanos. Ellos pueden andar, digamos, meses y bueno, en algún momento caerán, pero es muy diferente tener un ejército de humanos versus un ejército de muertos vivientes. De hecho, acá también me hace acordar, de pronto Kiwi lo recordarás, este youtuber llamado Dross Tank. Claro. Él tiene un top, él es muy famoso por los tops de bizarros en internet, y él dice cuáles serían los digamos, como los monstruos más tenaces si existieran, digamos, en la vida real, cuáles serían los más peligrosos. Y más o menos como en el cuarto, quinto lugar, no tiene un zombie, sino tiene toda una horda de zombies como lo más peligroso que puede hacer. Y justamente en este capítulo de Finlandia, pues me acordé justamente porque un ejército de zombies puede llegar a ser tan peligroso y cómo un ejército de humanos podría llegar a combatirlo en esta guerra total. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Sí, claro, o sea, quería tocar un tema ahí, digamos que ya volviendo a las partes, ¿qué pasaría en Colombia? Sí, ¿qué pasaría trayéndolo como a la realidad? Y es que la guerra total funciona porque el mundo entero está unido. Digamos que estas guerras de trincheras o estas guerras de años y años son un poco más políticas porque uno de los dos bandos quiere ganar y uno de los dos bandos quiere obtener el terreno. En este caso, los zombies no tienen ese concepto, de la misma forma que no necesitan alimento, de la misma forma que no necesitan descanso, tampoco necesitan tierras, no necesitan, digamos que estos movimientos políticos que hacen que las guerras se vuelvan como tan largas y tan productivas al final para los países o para los digamos que para cada bando y para alguien más, porque siempre hay un tercero que está metido en la guerra sacando provecho. En este caso no existen esos conceptos porque no hay, digamos que uno de los bandos no le interesa ganar o perder, simplemente va hacia adelante atacando y finalmente la guerra total puede funcionar o logra funcionar porque todos están unidos para un mismo fin. Cosa que no sucede, digamos que en la actualidad, hablando de la guerra interna de Colombia, pues es una guerra eterna, una guerra larguísima, porque los dos bandos quieren sacar provecho a su modo. No sé qué opinan al respecto. Yo pienso que, pues reflexionando sobre lo de la guerra total, que lo que tienen los zombies es que a la larga son una fuerza bruta muy, muy bruta y muy fuerte. Una fuerza bruta, muy bruta. Sí. Son brutos porque son muy brutos. Sí, o sea, digamos que los humanos la sacaron barata en el sentido que no, los zombies no son estrategas, ¿no? Porque igual la
digamos, en la Segunda Guerra Mundial, la cantidad de muertes que hubieron fue pues algo que nunca se había visto en la humanidad y pues yo pensaría, no sé si estoy equivocado, pero creería que una guerra como la que hubo pues como la Segunda Guerra Mundial es algo más crítico, porque el bando opuesto, digamos en este caso los aliados que fueron los victoriosos, tuvieron que innovar tecnológicamente a niveles muy, muy altos para poder vencer, además de muchas otras tácticas que tuvieron en la guerra, porque el enemigo era pues también humano, pero era un estratega también. Lo Que que a el su asunto vez con- estaba desarrollando sus propias estrategias para que seguir a atacando, su, ¿no? exacto, Cosa exacto, que no harían los zombies, por ejemplo, porque los cosa zombies son que, todos iguales y siempre se van a mantener igual. sí, exacto, entonces de pronto en el caso de los zombies sería como el factor sorpresa, ¿no? Pues porque nadie se esperaba eso, que son una fuerza bruta, o sea, y grande, porque pues es algo abismal, pero a la larga pienso que sería fácil desarrollar un método para aniquilarlos, hasta se podrían haber inventado máquinas así como nos hemos inventado máquinas que han aniquilado bosques, ¿no? O que han aniquilado especies, por ejemplo en la ¿Cómo pesca así? o Dame un whatever. segundo. No, tú quítale que es de quién haya inventado máquinas. Los humanos. Claro, pero en esta historia precisamente y en este capítulo que se llama Guerra Total, le ponen frente a los zombies y crean armas específicas para asesinarlos. Sí, exacto. Sí, Entonces sí las crean. Es que sí, eso es lo que estoy eso sería diciendo. lo que dice Natu, que digamos que la humanidad tiene como más ventaja contra los zombies que contra los mismos humanos. Porque es que Eh, los zombies no van a desarrollar nada. Entonces, no, sí, si los seres humanos logran sobrevivir como a esa etapa inicial de la sorpresa y ya logran como estabilizarse, que a la larga es una de las partes del plan Redeker justamente, pues los sobrevivientes pues contraatacarían, que es lo que estamos como mirando acá en este punto. Yo quisiera ahí comentar lo de el póster o la información que nos envió 01. No sé si podamos ponerla eventualmente en la página. ¿Cuál póster? Hay un póster que nos envía 01, está en el chat de Skype, eh, A ver. que es un póster sobre la Segunda Guerra Mundial estadounidense, diseñado por los estadounidenses, y dice: Food is a weapon, don't waste it. Boy Weasley, cook carefully, eat it all. La traducción, perdón el inglés, es: la comida es un arma, no la derroche, compre con prudencia y cocine con cuidado. Digamos que en este caso, para ambos bandos, me parece muy curioso, para ambos bandos funciona igual, tanto para los zombies como para los humanos. Los humanos tienen que conservar su comida y los zombies cada vez que comen consiguen un nuevo aliado, un nuevo zombie. Entonces, no solo deben, digamos que guardar los alimentos, en este caso de guerra total, sino que deben evitar ser comidos. En el momento en que son comidos, están aumentando el ejército zombie. Bueno, en este punto vamos a despedir a nuestro amigo Natu, que ha tenido una jornada pesadita, entonces nos deja. Entonces Natu, muchas gracias por participar. Bueno, gracias a ustedes por recibirme en este pedazo de podcast. Me refiero a que fue me refiero a que fue un pedazo pequeño en el que participé. Entonces, bueno, yo iré a dormir harto, ¿no? Por Sí, favor. Póngase juicioso con ese tema. Estoy agotado. Sí. Me voy Vaya a a convertir dormir y en zombies y sigo participando en este podcast de zombies. deje cuentos No. raros. Te vas a convertir en zombie si sigues durmiendo mal. Sí, Sí. A ver, hay que... ya se está zombificando. Bueno, entonces muchas gracias y ya nos veremos en la siguiente. Muchas gracias, Muchas Natu, por estar con nosotros. Bueno, chaito. Chau. Bueno, vamos a hablar ahora de la evolución en el ejército de Estados Unidos. Kiwi, Sí. cuéntanos qué te pareció interesante de esta historia, de esta parte. Uy, todo. Desde porque realmente por eso estás escuchando hoy The Trooper, porque ponen esa canción en un combate. Y es que como mencioné ahorita, ya a este punto se crearon nuevas armas
claro, en la batalla de Yonkers, los soldados no atinaban a su objetivo, muchos no sabían que tenían que darle a la cabeza, las armas no funcionaban porque pues si le dabas o sea, una pierna, pues no pasaba nada, el zombie seguía caminando como si nada. Entonces ya en este punto hicieron armas específicas para poder como deshacerse de los zombies rápido. Crearon estrategias para no cansarse, porque precisamente como sabían que los zombies no se cansaban, podían seguir andando sin rumbo, sin límite. Entonces ya estaban preparados para eso. Entonces crearon como una pared de soldados en los que habían dos filas. Entonces, por ejemplo, si tú disparabas 6 horas seguidas y te cansabas, otra persona que estaba detrás cambiaba inmediatamente contigo de posición. Entonces las estrategias, igual que las armas, evolucionaron porque ya conocían a su enemigo, ya sabían la lucha a la que se enfrentaban. Entonces evolucionó todo, desde ya tenemos más armas que no se nos van a acabar, tenemos muchas más personas y a estas personas que están atacando a los zombies tienen como ¿cómo se dice? Cuando alguien te cubre. Entonces si tú te cansas, cambias inmediatamente y no hay un segundo en el que no haya alguien disparando, siempre hay alguien disparando. Entonces toda la estrategia me encanta como la explican, ¿no? Porque hasta este punto te das cuenta de cómo funciona la guerra. Y no es nos vamos a combatir y ya, no, detrás hay una estrategia increíblemente armada y desarrollada para poder combatir al enemigo. Entonces es bien interesante. Acá me surge una pregunta de si ya tenemos, digamos, un autor como más Bruce que ha sacado esta guía de supervivencia zombie, esta Guerra Mundial Z, ya sería, digamos, poco probable que una horda de zombies ya nos cogiera por sorpresa y nos atacara y nos arrasara como narran en esta misma historia, ¿cierto? Sí, yo creería que de la misma forma que en el Gran Pánico, sucedería acá. Eso sería lo que pasaría, por lo menos en Colombia, pasaría en países de Latinoamérica, donde este tipo de cuentos son cuentos de hadas, donde de mi trabajo, por ejemplo, haciendo un censo rápido, de 15 personas, uno leyó algo de zombies, uno sabe cómo sobrevivir y ese soy yo. Digamos que porque me encanta el tema y porque estoy metido en esto y me gusta mucho lo de los zombies. Y después siempre le va a hacer un chiste malo, después va uno y mira y es el primero que se muere. Simplemente, y de pronto. Sí. Y de pronto sí, de pronto intenté hacer algo loco porque me creo que sé mucho y yo soy el que los va a salvar a todos. Suele y todo, pasar hijo por de eso. madre, que es que me mataron a mí primero por lanzarme allá, dizque a intentar salvarlos. Pero es así, entonces yo creo que pasaría, digamos que el libro sería como una predicción de eso, si algún día llegara a presentarse el apocalipsis zombie, sería como predicciones, sería como decir, oh, el Nostradamus de Brooks, porque la gente es así, o sea, esto lo verían como un mito, como esto no es posible, esto no nos va a pasar. Estados Unidos en este momento sigue pensando así como lo plantea en el libro el autor. Nosotros somos los todopoderosos. Corea del Norte sigue con sus problemas. Yo creo que sería tal cual. Para mí, casi que un apocalipsis zombie sería ver Guerra Mundial Z en live action. Ahí es donde uno entraría de pronto en el tema de esas conspiraciones, porque hay documentales que a veces uno no sabe si tomárselos en serio o de pronto Es son como dudosos, que por ejemplo el gobierno de Estados Unidos tiene planes ante una invasión zombie. Bueno, desde alienígenas hasta zombies, hasta de todo, ¿no? Digamos que tiene como un papeleo por si acaso, ¿no? Entonces digamos que en ese sentido, de pronto en este libro no lo menciona de esa manera, que Estados Unidos prácticamente los arrasaron porque los cogieron con los calzones abajo, como decimos acá. Ajá. Pero pues yo que pues me la pasé viendo alguno que otro documental, supuestamente, no hago la aclaración, supuestamente Estados Presuntamente. Unidos tiene pues todo un plan ante este tipo de situaciones de defensa y bueno, no sé si llegará a ocurrir tal cual como lo dice el libro. Pues Pero si yo usted se da creería. cuenta, esa parte con las conspiraciones sería como la parte de Israel, en la que puede ser
puede ser que Estados Unidos, como lo dice 01, está pensando en una invasión alienígena, en zombies, en inundaciones, en cataclismos climáticos, bla, bla, bla. Puede que haya gente allá, conspirativamente hablando, pensando en qué pasaría si. Entonces, armemos un plan, gastémosle una plata, pero estamos seguros de que no nos va a pasar nada. Sí, como en Israel, en la parte donde de 10 si todos estaban de acuerdo, uno tenía que salir a decir no es así y miremos cómo podríamos salvarnos si llega a pasar. Puede que en Estados Unidos estén pensando de esa forma, con estas teorías. Simplemente si llegan los alienígenas, ¿qué vamos a hacer? No nos quedemos quietos y no esperemos a que pase para intentar solucionarlo. Pero en ese caso, pues, de los alienígenas, digo yo, ¿no? Hay que esperar, como dicen, en señales, si vienen a destruirnos o vienen en son de paz. Pero Bueno, yo creo que las teorías, o sea, las teorías no, las medidas que tomarían serían de ambos casos. sí, pues, En el caso de los aliens, sería así, sería, bueno, si vienen en son de paz, vengo en son de paz, ¿qué pasaría y qué haríamos, qué tomaríamos, qué conocimientos, bla, bla, bla? Pero ¿y qué tal si vienen en son de guerra? guerra. ¿Qué tal si nos vienen a destruir, nos vienen a conquistar? Pues pensemos en eso. No sé hasta qué punto pudieran estar preparando una arma o preparando cosas así que nos mantengan como en las sombras, pero yo creería que puede que existan los planes. Sí, yo No me también parece creo. loco. No me parece No, loco que tengan los planes listos y que en algún momento, que nunca pase, ojalá, pero pues que en algún momento pasara y dijeran, vean, esto lo vamos a resolver así. yo al igual que 01 también me gusta como ver documentales y de todos estos temas. Entre varias cosas que llegan a mis oídos, a mis ojos. Así que también, digamos, las armas que conocemos hoy en día como pueblo, proletariado, ya existían hace 30, hace 70 años. Entonces, que no se nos haga raro que cualquier cosa que sale el otro año, eso ya existía. Y a mí no se me hace raro, de pronto que si estén planeando algo, pero ya haciéndolo un poco más real hacia nuestro diario vivir. No, lo que hablábamos en el anterior podcast de este tema y es que aquí colapsamos todos, porque puede que en Estados Unidos, militarmente hablando, hayan estrategias, pero nosotros no estamos preparados para eso. O sea, di tú, yo también, por ejemplo, de la película, es más, de Guerra Mundial Z, yo dije, no, yo me cojo, o sea, yo aprendí mucho de Brad Pitt con sus revistas envueltas en los brazos, es una idea increíble. Yo diría que también, pues tomaría como ese tipo de estrategias, pero digamos, mi familia, o sea, yo no veo a mi mamá corriendo o no sé cómo lo tomarían. Puede que se Es que enloquezca, puede que quede en shock. hay muchas maneras, ¿no? Encerrarse, huir de la Exacto. ciudad, como ¿Qué tal que en dijimos, shock? O buscar sea, armas en ¿qué el haces? centro comercial más cercano. Sí, cada No, uno y trataría de reaccionar diferente. sin caer en cuenta que alguno de nuestros familiares caiga en eso, ¿no? Que sea mordido. Y entonces es ahí donde tú dices, bueno, ¿y qué lo mato? Porque es ¿Qué tu voy a mamá, hacer? es tu hijo, es tu hermano, es tu esposa. Entonces es lo que nos pone a pensar. Pero hablando militarmente, o por ejemplo acá en Colombia, no. O sea, acá en Colombia que tenemos gente corrupta que no sabe actuar, pues no tenemos como oficiales realmente que sean inteligentes, no, porque acá todo es corrupción. Entonces estamos jodidos porque acá la inteligencia no, no acostumbramos a estar con personas inteligentes en nuestros mandos oficiales. Acá todo es corrupción, entonces estamos jodidos. No, y además de pronto nuestro presidente Santos, pues en el momento de grabar este podcast, de pronto el presidente Santos llega y dice la frase célebre, no, esa tal invasión zombie no existe. No existe. Y él con un zombie detrás o algo así. Ay, sería Bueno, muy ya chistoso ya ver una película de eso. hablando precisamente de estrategias, hay una historia muy interesante que es de Darnell Hackworth en Nebraska, que nos cuenta el uso de perros como unidades especializadas para, digamos, para encontrar zombies, atacar, digamos que el aviso de los zombies,
La forma en que los zombies no eran atraídos directamente hacia los perros, ahí es donde el podcast pasado hablábamos del contagio hacia los animales, y pues básicamente era que los zombies no atacaban directamente a los perros a menos que estuvieran muy hambrientos. La forma en que estas parejas de humano y can que existen en la actualidad formaban una aleación tan fuerte que al morir el perro, el humano quedaba totalmente destrozado porque era su amigo, era digamos que su ser querido y su compañero, casi como un hermano, y cómo se vuelven los mejores, o cómo es la mejor estrategia para evitar la menor cantidad de pérdidas humanas. Sí, 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 es buenísimo. A mí me encantó también esta historia porque digamos que tampoco han tocado mucho el tema como de los perros militares, por decirlo así. Además que lo explican desde el comienzo, ¿no? Como en otras historias de los anteriores capítulos, cogían a los perros para que olieran a las personas y diferenciaran quién estaba infectado y quién no. Esa Pero estrategia la empezó a hacer Israel. Israel, Fue el sí, primero que lo hizo. Y lo empezaron a copiar los demás. exactamente, sí señor. Esta estrategia la empezó a hacer Israel, pero mantenían a estos perros en jaulas porque si no atacaban a la persona y no se contenían. Sin embargo, en esta historia empezaron a notar que los perros que nacían, o sea, los que ya nacían acostumbrados al olor de los muertos vivientes, entonces no les causaba tanto shock, no los estresaba tanto. Entonces era más fácil de maestrarlos para que los ayudaran a detectarlos, para que los ayudaran en sus estrategias, como tú decías, Nexus, de salvar más vidas, ¿no? Porque esa era la idea. Pero entonces acá nos empiezan a explicar cómo era todo este procedimiento de entrenar a estos perros, cuáles eran las razas. Uno se imagina, no, que el pastor alemán, que los más grandes, pero no, uno ve que son razas pequeñitas y que aquí les pueden poner cámaras, que se pueden meter por tuberías, que pueden llegar a casas grandes, a casas pequeñas. Entonces es chévere porque también hay, por ejemplo, una historia de un perro que se sube a un edificio. Es súper chévere porque lo mandan a la torre de un edificio y empieza a ladrar, y a ladra y ladra y ladra. Entonces los que están en el otro edificio, los zombies, se empiezan a tirar para cogerlo. Claro, pues, no piensan, entonces se tiran a cogerlo y todos se caen. Entonces esa es una manera de matar zombies. Se van cayendo y se van explotando. Entonces es súper chévere como las estrategias que también toman para matar zombies. Porque no es solo el tema de dispararles en la cabeza, ¿no? Que vemos en todo lado, que en la cabeza. No, aquí empiezan a tomar otras estrategias muy chéveres. Y esto me parece un hit. Sí, Por ejemplo. Esto es uno de los capítulos más largos, ¿no? Por cierto. Sí, es bastante largo porque, claro, explican desde el comienzo cómo empezaron a notar el cambio en los perros, que sí olían obviamente a los muertos, luego qué perros escogían. A veces no todos los perros que nacían, aunque tuvieran el olfato ya de los muertos vivientes, les tenían miedo o caían en shock, no sabían qué hacer, entonces obviamente no les servían todos los perros. Entonces elegían unos específicos para empezar a entrenar. Y luego empezaron a contar cuál era la evolución que tenían estos perros dentro de las estrategias militares. Entonces, no, que primero iban a ladrar lejos para que los zombies se fueran y pudieran pasar por X caminos los militares. Después, como iban muriendo los perros, para ayudarlos les ponían micrófonos también. Entonces, su compañero militar le decía, no, Fluffy, no te vayas por aquí. No, Fluffy, por tal lado. Entonces los empezaban a guiar y luego les ponían cámaras porque también habían otros animales que también habíamos mencionado antes, como los gatos, o perros callejeros, por decirlo así, que atacaban a estos perros militares. Entonces los ayudaban. Y a veces cuando habían perros muy pequeños, mandaban perros grandes que eran como los guardaespaldas de los perritos. Ay, me parece una historia increíble, de verdad, súper chévere. Yo creo que esta historia nos muestra muchísimo la creatividad de Max Brooks. O sea, Muy increíble, es muy algo creativo. que realmente no se ha visto en películas. Yo sé que la película me gusta, Guerra Mundial Z,
pero el libro tiene tanta creatividad que la película le queda muy en pañales al libro, sin decir que sea mala. No, Pero- ahorita hablamos de la Y película. además él es muy investigativo, ¿no? Porque menciona Demasiado. cosas, por ejemplo, el tema de, ahí menciona algo llamado las K-bombas, que básicamente él menciona que en la Segunda Guerra Mundial iban a utilizar perros bomba. Entonces que en este caso de la Guerra Mundial Z iban a hacer lo mismo o pretendían hacer lo mismo porque pues decidieron finalmente no hacerlo porque encontraron otras estrategias pues digamos alternativas, pero lo pensaron hacer. Entonces el narrador o el entrevistado de esta historia pues él queda sorprendido porque pues toda esa parte de tener un perro y mandarlo allá que se explote pues es una vaina tremenda. Y también Sí. cuenta cómo él tenía una perrita llamada Mace, que en algún momento por allá pues que digamos que él quedó como herida y él quería ir a salvarla y no lo dejaban. O sea, es como esa sí. parte, digamos, de la burocracia, de obedecer órdenes y están como los superiores que dicen, no, usted no tiene que ir allá porque es preferible que se pierda la vida del perro a que se pierda la vida del humano. Entonces, como contrastar ese tipo de moralidad, de estrategia, de ser racional versus la parte, digamos, del corazón con los animales. Y pues es efectivamente uno de los capítulos pues más tremendos, conmovedores y que tiene mucha cosa. Sí, claro. Y esta sección de Guerra Total es bastante fuerte. Yo creo que es la que más acción tiene. Uy, sí. Aparte de lo de los perros, aparte de Hope, Nuevo México, de la Guerra Total, nos muestra como cada imperio, cada país importante tomó acciones. La parte de los subterráneos en París, la marcha del ejército de Nueva York, en Hawái cómo atacaron a los zombies sumergidos, que eran bastante difíciles de detectar o eliminar. Entonces, en esta parte de Guerra Total vemos mucha acción, es muy interesante. Despedidas. Y ya finalmente llegamos a la última sección, que es la sección de las despedidas. En esta sección vamos a hablar de un capítulo interesante. Hablamos de Sean Collin. Él explica la situación después de la guerra, De la Pero como el gorda, gordo. de la gorda, de la gorda, la gorda mundial Z. la gorda mundial Z. Ah, como este problema que tiene él mismo dice que es un adicto a matar. Yo creo que ya lo habíamos hablado en la primera parte, acerca de estos problemas psicológicos con los que quedaron en guerras como las de Vietnam, las guerras de Irán. Son guerras muy fuertes en las que las personas que logran sobrevivir, no sabemos si realmente sobrevivieron psicológicamente. Su cuerpo llegó, digamos que a su hogar, pero no sabemos su mente dónde está. Entonces, después de tanta guerra, nos queda como ese sinsabor de, bueno, yo maté tanta gente ahora, ¿qué es lo que queda de mí? ¿Qué es lo que va a pasar de aquí en adelante? Era lo que pasaba en The Walking Dead con Sacha, ¿se acuerda que en algún momento lo mencionamos? Sí. Ella estaba Sí. como desesperada porque ella quería atacar, matar y digamos que estarse quieta para ella pues le parecía un poco incómodo. Y pues sí, esta parte de las despedidas pues ya son como fragmentos muy cortos, o sea, son muchas historias muy corticas. Por ejemplo, lo que menciona Nexus de este personaje, él se fue dando cuenta que se estaba tostando, que se estaba enloqueciendo, porque en algún momento estaba observando como un discurso del presidente de turno y él decía que prácticamente estaba pensando durante todo su discurso más de 50 maneras para matar al presidente. Entonces en ese momento como que dijo, uy, pues pucha, yo ya estoy acá como rayado, como estoy muy mal. Entonces decidió entrar como en esa parte de recuperación, como esos temas después de la guerra, de todo el tema post-traumático.
Entonces, digamos que se estaba como recuperando ya en el momento que lo están entrevistando. Entonces, y así hay muchas historias, hay historias de qué pasó con Rusia, que ya una parte que fue surgiendo como una nueva religión. Por ejemplo, tenemos otra historia importante que es, por ejemplo, Mary Miller, que dice que él le echa la culpa a toda la generación por dejar que pasara la guerra Z. Entonces él dice que todos somos culpables, que uno le puede echar la culpa al gobierno, a los soldados, a cada país, digamos, pues le echará la culpa a uno, al otro, pero que a la larga los únicos culpables somos nosotros, cada uno de nosotros que dejó que esto pasara. Entonces, que por ignorancia, otros porque de pronto se hicieron el de la vista gorda, como dijimos en el podcast anterior, otros porque no creían, otros porque, bueno, por mil razones, cada uno de nosotros aportó para que esta guerra Z ocurriera. Entonces es curioso ver cómo en estas despedidas, que ya es como este cierre del libro de Guerra Mundial Z, pues ya se van como concluyendo en diversas partes del mundo, pues la gente como ya fue viviendo, como fue asumiendo ya el tema de que ya los muertos vivientes ya los están acabando o ya los erradicaron por completo. Sí, claro, ahí hay una parte importante que había como comentado en la anterior grabación, no en la anterior parte, sino en la anterior grabación, y es como el imperio ruso, el Sacro Imperio Ruso, ahí tenemos a María Shuganova, que nos cuenta cómo se levantó el país y nos deja con un sinsabor en la boca, aunque con una satisfacción, y es ver, o con una satisfacción para ellos, y es ver cómo Rusia, que es un país tan fuerte, hablamos de la dictadura de Corea del Norte, pero sabemos que en Rusia también tienen sus leyes bastante fuertes y bastante radicales. Nos deja como ese comentario de para que aprendan cómo es Rusia, para que sepan que con Rusia nadie se mete. Entonces tenemos como ese país tan grande, esa organización tan gigante, que finalmente logró sobrevivir y tomando sus medidas y finalmente sacando adelante el país. Sí, totalmente. Pero también digamos que en la parte que no es militar, de personas que no se dedican de pronto a matar personas en la guerra total, en el gran pánico, sino en personas un poco más normales también se nota como el cambio de actitud, como la evolución en sus pensamientos. Y es, por ejemplo, Jessica, no recuerdo el nombre, que era de Canadá, y la chica, pues cuando cuentan su historia, es que estaba con el papá, con su familia normal, se fueron al norte, como le dijeron los medios de comunicación, y bueno, finalmente su familia murió, y ella ya después, pues que ya está grande, dice como es injusto que algunas personas que no merecen vivir sobrevivan. O sea, después de haber sido como una chica muy normal, de vivir en familia, de tener una familia religiosa, termina de algo así y sale como vuelta ñola porque dice, no, o sea, debió sobrevivir X persona y no otra. O sea, eso no lo tiene que decir uno, ¿no? Pues digo yo. En fin. Y también... Pero esa parte es muy importante porque no sé ustedes qué opinarían. Yo estaría muy decepcionado realmente si, por ejemplo, sucediera el apocalipsis y mi familia muriera, pero me encontrara en la esquina con, no sé, un tiro fijo, un monojojo y un líder de las FARC, y pensaría como, pero mi familia murió y este man está aquí, ¿qué tanta gente No, sí, qué claro. tanto daño hizo? Me encontrara con se me olvida el violador de niños, el nombre, Ay, Garavito. con un garabito en la esquina y el man contento aquí, vivo y andando sin Oye, ningún pero problema. pensando en eso, yo creo que la gente aprovecha el pánico para deshacerse de hasta de esas personas, ¿no? ¿No creen? Así como uno ve en Si yo me lo X encontrara, cantidad yo de lo intentaría películas. como, ay, ese no era un zombie, ups, qué cosas. Ay, qué cosas. Sí, Ay, no. tenía cara de zombie, qué pena. Aquí, como ustedes saben, los colombianos somos inteligentes para lo que nos conviene. Así que no creamos carros, que no hacemos motos, que no hacemos tecnología, pero si queremos tener plata de la forma fácil o si queremos conseguir lo que no queramos de la forma fácil, eso sí, esas maneras las encontramos.
esa cantidad de personas que encuentran colombianos que como falsificar, bueno, no falsificar, sino como robar tarjetas de crédito, o sea, aquí la gente con tal de que sea algo malo, cualquier cosa se inventa, o sea, de verdad. Entonces, eso sí, no nos quede la menor duda de que esas personas de pronto, si no les quede un buen futuro a manos de los colombianos. Bueno, Pero en fin, muchachos, y me bueno, gustaría, dime, Kiwi. no, que volviendo al tema de también cómo cambian las personalidades, este chico, nuestro Taku, que era pues más bien menos social y más introvertido, terminó yendo por el camino espiritual con el sensei y diciendo que el camino que tenía Japón al futuro de pronto debería ser un poco más espiritual. Entonces ahí se ven los cambios de personalidades de buenos a malos, de malos a buenos, se ve de todo. Sí, claro, pero antes de cerrarlo, me parece muy importante algo que no tocamos, un tema que no ¿La alcanzamos a tocar. película? No, Tacho, no, el medio ambiente. Yo creo que Sí, yo no, lo toqué en no, el podcast que no se quedó grabado. bueno, tocar el tema del medio ambiente, porque no solo cambiaron los seres humanos, no solo cambió la infraestructura mundial, no solo cambiaron los edificios y demás, sino que debido al intento de sobrevivir del ser humano, se llevó consigo especies que se extinguieron durante la Guerra Mundial. Eh, y tenemos en cuenta que esta guerra no duró sino 15 años, no fue una guerra larguísima, no fueron décadas, sino simplemente fueron 15 años en los que muchos animales desaparecieron. El ser humano, por intentar sobrevivir, digamos que actuando como un zombie, simplemente atacó lo primero que tenía a la mano para poder sobrevivir. Pues Y porque dice pues que 15 años es muy poquito, 15 años es mucho tiempo. Te iba a decir sí, eso. para la extinción 15 de años es toda especies, una adolescencia de Lo que uno. hablábamos la vez no, pasada no, en no, 101 del Tacho, tiempo. Es muy para, subjetivo. para la extinción de una especie es muy poco Ah, tiempo. ok, ok. Para que arrasemos con, o sea, para que en Sí, el libro, como lo dicen, arrasan con las ballenas, o sea, ya las sí. ballenas dejan de existir. 15 años es muy poco tiempo. Las Claro que tortugas los quedan, zombies también atacan a los animales. Ya, 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 ya. Hay una historia específica donde el de la NASA, ujú, el de la, estación espacial. la estación espacial, donde dice que estuvo mirando a un zombie durante 5 días atrapando un topo. Se metía, empezó a excavar y a excavar y a excavar y a excavar detrás del topo. Y que la persona que estaba diciendo, el entrevistado decía como, o sea, él no se daba cuenta de que entre más excavaba, él mismo se estaba enterrando porque la tierra le caía encima. Pero finalmente salió y hacían muchos agujeros para atrapar conejos, atrapar topos y así. Entonces sí atacaban a los animales. Ya que me acuerdo, punto Sí, importante. sí, no es que no los atacaran, sino que los animales no obtenían el virus. Ah, no, pero igual los mataban. Ujú. Sí, los mataban y hubo muchos casos en las selvas de Estados Unidos donde mostraban cómo los gatos se convirtieron en más salvajes precisamente por esa interacción con los zombies, donde ya no era el gato, ay, venga, lo consiento, sino que el zombie intentaba atacarlo, intentaba matarlo, y se fueron lentamente volviendo más salvajes A salvajes. sin que tuvieran el virus, sin que Ujú. ya atacaban a los humanos, pero no por el virus, sino simplemente porque ya eran gatos salvajes, ya Sí, es habían como verdad. involucionado. Ay, lo de las ballenas es muy triste. Sí, es bastante triste y lo que les digo, o sea, para mí 15 años es muy poco tiempo para Sí, que para la hayamos extinción de una arrasado especie. con No, sí, ahí sí tantas tienes toda la especies. razón. Mm. Y que creo que pasaría, o sea, si el apocalipsis zombie sucediera, lo primero que haríamos sería empezar a comer lo primero que se nos encuentre en el camino. Sí, exacto, correcto. Mm. Bueno, Entonces, muchachos, hablemos de la y película 30 segundos. yo creo que como ya lo he mencionado siempre que tocamos el tema, es que yo primero vi la película, obviamente, que el libro, y a mí la película me encantó, o sea, yo me la vi y me la vi y me la vi y me la vi y me encantó. Por tema de producción, de fotografía, pues espectacular, tiene unas escenas increíbles, muy buenas. Y digamos que la manera en que lo solucionan también me parece chévere, que no tiene nada que ver con el libro, ¿no? O sea, es como
Pero es. entonces, Toman ¿ya como cuánto leí? ideas pequeñas de uno que otro capitulito, pero ya. Pero no más. Pero Como como el 2%, digamos. sí, lo Sí, es que que es yo muy digo poco. es que son dos historias, dos cosas totalmente diferentes. Lo único que tomó fue el nombre y ya. Esperemos a ver cómo es la segunda parte, pero yo digo que cada una por su lado es muy buena, muy, muy buena. A mí me gustó mucho la película, pero obviamente me gustó el libro mucho más, pero no por esto digo que la película es mala. A mí me encantó y me encantan las dos por separado. Vale, perfecto, Kiwi. Muchas gracias. 0-1. Pues a mí efectivamente a mí también me gustó bastante la película, también la vi 2, 3 veces, muy interesante. Se diferencia bastante de los zombies que plantea el libro en el sentido de que Ah, los sí. zombies son ultra rápidos en Guerra Mundial Z la película, mientras que en el libro pues digamos que son el estándar de zombie normal, Sí, de Walking Dead, que, el que se normal. puede esquivar, que se puede, pues, digamos que hacer algo al respecto. Que Ujú. ya las masas pues ya son las peligrosas y ocurre lo que se narró acá en el libro. Y pues el libro pues en general me pareció excelente. Digamos que yo veo como una cosa complementaria a la otra. Quitando el tema de los zombies rápidos, yo veo como la película como un spin-off a lo que ocurre en el libro. Y yo le daría como un voto de buena fe a la segunda parte, de pronto tome otras historias adicionales de este libro. Ya Ujú. sería como una precuela de pronto, o como otro spin-off, o de pronto lo que pasó al final de la primera parte de Guerra Mundial Z, la película, pues de pronto lo expanden a otras ciudades, no sé, pueden ocurrir muchas cosas, vamos a ver este señor Brad Pitt con que nos ¿Con qué sorprende, sale? o de pronto sale con una vaina espantosa, entonces no se sabe. Esperemos a ver, Claro. Mejor no tener esperemos a ver. expectativas. Sí, perfecto. Yo creo que yo me leí el libro antes de ver la película. Claro, esa es otra perspectiva. A mí me gustó, no, a mí me gustó la película, pero, pero me dejó un sinsabor en la boca, la verdad. Claro. Porque, porque hay muchísimas cosas que tomar y más que solo el que no hayan tomado cosas, las cosas que se inventaron. Por ejemplo, lo de la mimetización, la supuesta cura. Yo entiendo claramente que las películas necesitan un fin y pues si hubiéramos dicho simplemente que los zombies van a existir como en el libro nos cuentan que los niños, los que van naciendo, la nueva generación, ya para ellos los zombies es normal, para ellos saber que existen los zombies, saber cómo defenderse, etcétera, para ellos es totalmente normal. Digamos que en una película es muy difícil tomarlo y muy difícil decirlo. Con esto es que en el libro los zombies no dejaron de existir simplemente, sino que ya son controlados y ya digamos que los eventos de pandemia ya no van a existir, aunque todavía Mm, existen los zombies, sí. pero en la película le dan como un final. Entonces, Oye, y que cuando es muy dicen rápido. que Es muy rápido en la película. Pasa que unos 2 meses, un mes por mucho. no alcanza a pasar, creo que 15 días. No, sí, es muy rápido. Sí, Muy, muy entonces, rápido. Yo creo que ese eh, sería mi Es punto igual de negativo. rápido que los zombies de la película. sí, totalmente. Yo Entonces, creo que yo ese creo que sería esa mi... evolución, yo creo que esa evolución no es que no me guste de nuevo, no es que no me guste la película, Ay, sí, ay, sí. sino que hay tanto que Ay, tomar. ay, sí, ahora sí me gusta, ahí sí. El meme de No, Mauricio ahí, de como hecho, el man yo de tengo el Cosmos. mismo, yo tengo el mismo reply value que Kiwi. Cada vez que la pasan por televisión, cada vez que tengo la oportunidad la veo. Me encanta, Eh, me si encanta. no estoy mal, está en Netflix y ya la he visto varias veces. Entonces, no tengo problema con la película. Yo, cuando leí el libro, iba pensando en cada capítulo, para mí, cada capítulo sería una temporada y una saga de zombies muy buena. Uf, sería increíble. Sí, Cada historia como tal podría ser una temporada, o sea, estaríamos hablando de tener zombies unos para rato. 15 o 20 años con 50 temporadas temporadas ahí. de 10, 15 capítulos sin ningún problema. Sí, es que sería muy Entonces, complicado plantearse una película como el libro, ¿no? Sería muy jodido. sí, Yo creo que podría pero si ser quieren hacer una saga, pero como si por quieren hacer una entrevistas. saga tienen toda la información, ya está lista. Lo que digo, o sea, la segunda película, la verdad, yo no le tengo No, expectativas. es mejor no ponerles expectativas porque analizando el tema de que pasó muy poquito tiempo, a menos de que se sea el Phalanx.
No Podría mentiras, ser, de pronto. No, pero pero usted sabe que en las segundas partes se pueden inventar cualquier maricada. Por sí, ejemplo, es verdad. que los zombies mutaron y que la cura ya no sirvió. No, y que ya no les Se pueden importa si Puede está inventar ser. mil enfermo o no vainas. está enfermo. Se Ya no pueden les importa inventar si mil está enfermo o no vainas. está enfermo, simplemente lo van a atacar o algo así. Sí, o que los zombies empiecen a pensar, o que empiecen a crear estrategias, o que haya... Eso es demasiado George Romero. Pero bueno, podría O pasar. en Resident Evil también, ¿no? O sea, desde la Sí. cuarta parte los zombies ya estaban inteligentes. Sí, pero es que estamos hablando de películas buenas de zombies, ¿no? No, ¡Uh! pero no es la película, de la cuarta parte del juego. Ah, perdón, pero es que es otro tipo de zombie, ¿no? Sí, pero pues digamos como en esa saga de los muertos, de los infectados, pues, más O por ejemplo, específicamente. como los de Game of Thrones, que esos sí son un ejército, aunque bueno, no son zombies, son muertos, vivientes, de otro estilo, pero Pero son, digamos que pues podría dentro ser, de la catalogación de zombies que hablamos alguna vez con 01, esos son zombies. Sí, ok, son muertos vivientes, exacto. Mm. son muertos vivientes que piensan, pues no sé qué tanto piensen, o simplemente se creen con un objetivo y ya, o sea, en fin, esperar a ver qué pasa con esos bichos. Y no, Y pues en general muy recomendado este libro nuevamente, muchas sí, gracias a Nexus por la recomendación. O sea, yo me sentí también, por ejemplo, cuando leí el libro de Drácula, que yo lo comparaba con la película, y pues hay muchas cosas que no se pueden plasmar de la estructura literaria de cómo está organizado el libro ah, sí, versus claro. la película. Por Mm, ejemplo, el libro de Drácula está organizado, digamos, como un como diario. narraciones, Mm, como en Guerra Mundial Z. Pues hay, por ejemplo, fragmentos de diarios, hay periódicos, hay el sí, reporte de no sé quién del cementerio, o sea, del barco. Entonces hay muchas cosas chéveres que están plasmados en un libro que digamos que tratar de verlo en cine es muy difícil. Entonces lo que hacen los directores es tratar de acoplarlo como pueden. Por ejemplo, en Entrevista con el vampiro también hay esa parte también de la narración. Entonces es, digamos, chévere haber tenido esta experiencia de leer el libro, de no quedarse solamente con la película y pues conocer un poco más del tema de los zombies que creo que a nosotros nos gustaban bastante. pues sí, recomendado 100%. Yo me acuerdo, me acabo de acordar de algo que dije en la primera grabación y es muy fácil de digerir. O sea, a pesar de que te hablan a ti de política, de economía, de temas militares que tú no conoces, te lo explican, no, o sea, como que es muy coloquial también las palabras que utilizan, entonces es muy fácil de leer, uno no se aburre absolutamente con ninguno de estos temas, es más, a uno le interesan mucho estos temas, como empiezas a ver cómo te explican cómo se hacen las estrategias de una guerra, cómo son las estrategias políticas, incluso estrategias de mercado que de pronto muchas personas desconocen. Entonces es un libro ligerito, que se lee rápido, incluso vamos a dejar 01, por favor, deja el audiolibro también para aquellos que de pronto no tienen mucho tiempo de leer, pero en su medio de transporte puedan escucharlo. Listo. Y para dejarlos ahí, y los recomendamos 100%, esperamos sus comentarios cuando ya, esperamos que a este punto ya hayan leído el libro, pero pues si no, si se animaron a hacerlo, de una, igual lo que hablamos, los spoilers tampoco son muchos, o sea, yo creo que si hablamos del 3 bueno, no, del 20% del libro es mucho, y nos saltamos demasiadas cosas, entonces hasta este punto no se han perdido o no hemos contado pues gran parte del libro, entonces recomendadísimo, si no se han visto la película por X o Y motivo, recomendadísima. Primero vean la película, por favor, y después el libro, para que no se decepcionen. Listo, bueno, Bueno, muchas gracias. muchísimas gracias. Nexus. Yo vuelvo y lo repito. Les agradezco por haber tomado el consejo de leer el libro. Y pues se los recomiendo mucho a nuestros podescuchas. Los esperamos en una próxima grabación y esperamos que sea muy pronto que sigamos hablando de zombies. Muchas Sí, gracias a chévere. todos. Muchas gracias Kiwi01 por dejarme hacer Conducir esta el programa. conducción de el Logos Podcast Reloaded. El podcast. Guerra Mundial Z. No, a ustedes muchas gracias, Nexus, ahí lo sentí mucho mejor el día de hoy y pues Sí, ya bravo. esperamos que siga presentando. Gracias. Es que Mejorando, cogiéndole Sí, confianza. Cógele confianza. justo como todo, con la experiencia se aprende y sí, claro, yo también te digo que lo hiciste mucho mejor.
Yo creo que hoy hablé menos. No creo. Oye, creo que a nuestros podescuchas les gusta escucharte. Vamos a ver. Y ahorita bueno, y me también mandan esperamos más. a futuro otras sagas, ¿no? También tenemos por ahí pendiente hacer Juego de Tronos y también esperamos tener una presentadora, una que empieza por Ki y termina en Wii. Entonces vamos a ver cómo le va también en su momento. Entonces, muchas Vamos a ver. gracias. Muchas gracias Bueno, a ustedes chicos, y a muchas todos gracias. ustedes por escuchar este podcast. Un Chao. saludo. Gracias, y es hora de ir a dormir. Listo, chao. Chao. Logos Podcast, Cyberpunk, pensamientos y tecnología. Entonces, alertas, gran pánico, Entonces, alrededor del mundo y por encima. sí, después guerra total y despedidas 3. ¿Listo? Yo le pongo mute. A ver. Mute. Otro esperando que le pusiera el mute y se fue. Por allá escuchamos a nuestra mamá. Hija, ya comió. Ay, perdón, ¿es verdad? Qué risa. Ay, mi hija lavó los platos. Sí, que voy a ir a cagar, déjeme en paz. Mamá, que me pase el papel y no joda. Iniciamos con Corea del Norte. Este capítulo es muy importante porque es como el capítulo más real, me pareció a mí, porque toma la situación actual de Corea del Norte como esta dictadura que existe en el momento, no es algo ficticio, toma medidas muy fuertes, entre esas el quitarle los dientes a todos los habitantes de un país, le quita los dientes para evitar el contagio. Si alguien resulta contagiado, pues es más difícil, entre comillas, que se genere una epidemia. Wait. Señora, Wait. ¿Estás seguro que esa es la historia? es parte de la historia, ¿no? Eso le iba a decir porque como ese lo No. escuché hoy, ahí no dice que le quitaran los dientes. Yo tampoco. Esa fue la vez pasada. ¿Esa fue la- Esa ya la pasamos. Sí. ¿Qué pasa con esta? Y porque esta a mí me gusta un montón. Esta es de la base aérea de la Unión Europea. Entonces, ¿qué pasa? No, Ellos tenían Corea una del base. Norte no, Corea del Norte no. Corea del Norte no. Están entrevistando a un man de Corea del Sur No. y dice que los manes Sí. se metieron debajo de la tierra. Estamos- Todos perdidos. Sí, por eso, pero espérenme un segundito, verifico el capítulo. Sí, eso iba a decir, y es que a mí lo que me llama la atención es cómo tan elegantemente Max Brooks mete la metáfora ahí de que, marica, pero no, iba a hablar era de los dientes. ¿Cómo así? ¿De cuáles dientes? Ay, De que este la man sí la Hemos saca quedado del en que no había estadio. dientes. Sí, acá de caer en cuenta. No, pues al pimpaos que siga otro mientras mira. Iba a tocar eso, me cogieron ahí fuera de base. Logos Podcast. Reloaded.